Listo. Hola, hola a todos, muchísimo gusto y bienvenidos todos a esta plática más de la AMBO. AMBO, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es súper importante empezar a traer estos temas a la mesa, sobre todo en un contexto en México en donde la digitalización se está acelerando muchísimo, sobre todo en estos últimos 2 años, ¿no? Entonces, digo, hoy hemos hablado durante, y si se han unido a las demás pláticas, se ha hablado muchísimo de la omnicanalidad. Y hoy les traigo un tema que va un poquito más allá de la omnicanalidad, ¿no? Se llama comercio unificado. Y yo creo que para ponerlo en términos muy, muy fáciles, yo diría que el comercio unificado es como el papá de la omnicanalidad. Y es importante empezar a traer este término a la mesa porque con la aceleración como de la omnicanalidad en México, este tema va un poquito más allá y es importante que empecemos a platicar de él, sobre todo en estas empresas que están poniendo todo su foco en estrategias omnicanales, ¿no? Yo soy Elisa Fuentes, soy VP de ventas de Adyen, México. Entonces, yo tengo mucho contexto de pagos, entonces verán que parte de la presentación será enfocada como a la experiencia de pagos. Sin embargo, al final, comercio unificado, pues cubre todo, al final, toda la experiencia y el shift que se tiene que hacer para ustedes como empresas, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Al final, venimos del comercio tradicional, ¿no? De ese comercio de antes en donde solamente había un punto de venta. Se está haciendo en este momento un cambio de poderes muy, muy fuerte, en donde antes, cuando hablábamos de comercio tradicional, la empresa era quien tenía todo el poder, ¿no? Era quien manejaba la experiencia del cliente. Entonces, tú como comprador, en los tiempos de antes, ibas a la tienda, escogías lo que querías comprar, siempre y cuando estuviera en stock, ¿no? Siempre y cuando estuviera disponible. Lo escogías, te formabas en tu fila y pagabas en la caja registradora. Hoy en día, literalmente, se están cambiando los papeles, ¿no? Hoy en día el poder en realidad lo tiene el comprador. O sea, el comprador es quien está al volante. Entonces, como los compradores tienen el control el día de hoy, los comercios tienen que adaptarse para cumplir las expectativas de los compradores el día de hoy. Y obviamente la tecnología está tomando un papel muy importante, ¿no? Al final, hoy con un smartphone puedes hacer todo el research necesario de lo que quieres comprar e incluso cerrar una compra dentro de este canal, ¿no? Entonces, hay un shift de mindset que tiene que pasar en todas las empresas para pasarle el poder de experiencia hacia el comprador en el mundo. Y es que hoy en día los compradores buscan una experiencia cómoda a la hora de comprar y ellos quieren poder comprar donde sea y cuando sea, ¿no? Entonces, las marcas tienen que volverse innovadoras para poder ofrecer comodidad y personalización. Y es que hoy en día, cuando hablamos de omnicanalidad, por eso tenemos que hablar también de un shift en el mindset de las empresas hacia hacerlos customer centric. Es decir, hoy las empresas tienen que reinventarse para poner al consumidor al centro de toda la operación de la empresa, ¿no? Y cuando hablamos de toda la operación de la empresa, ya no basta con únicamente decir, tengo una página bonita, o tengo una app bonita, o tengo un e-commerce que funcione, sino que ya hablamos de un shift de mindset en donde tienes que poner al consumidor al centro y la digitalización tiene que permear todas tus operaciones. Entonces, esto significa operaciones no solo del frontend, o sea, no solo de cómo se ve la página de Internet, sino también tus operaciones internas, operaciones de customer facing, ¿sí? O sea, de customer service, de customer experience, pero también todo lo que viene detrás, o sea, todas las herramientas que eliges incluso para hacer, por ejemplo, el proceso de devoluciones a tus consumidores, toda la infraestructura que escoges, esta digitalización o este cambio de pensamiento de las empresas hacia la digitalización tiene que permear absolutamente toda la operación de la empresa en sí, ¿no? Entonces, para llegar a este nivel de exigencia y poder atender las necesidades tenemos en realidad los consumidores de hoy, necesita ver primero ese cambio de mindset. ¿Y qué es lo que pasa? Que con la omnicanalidad buscas obtener datos de distintos canales para tener una sola estrategia. Sin embargo, la omnicanalidad se está empezando a quedar corta. Y entonces ahí es donde viene el término que les quiero explicar hoy, ¿no? Cuando hablamos de omnicanalidad, sí es cierto que se está haciendo un giro de calidad en la recolección de datos, porque al final lo que estás buscando es recolectar datos de los distintos canales en donde ofreces un servicio. Sin embargo, ahorita que hablamos de omnicanalidad como hablamos de ella hoy en día, este término se está quedando corto.
Y se está quedando corto porque lo que no ha logrado resolver la omnicanalidad son los silos de datos que surgen de sistemas desconectados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tratas de juntar datos de sistemas que están separados, porque al final, ¿qué pasa, no? Cuando pensamos nosotros en los distintos canales que tienen ustedes como comercios, podemos pensar un canal es punto de venta, otro canal es app y otro canal es web, ¿no? Cuando tú buscas hacer una estrategia de omnicanalidad, lo que tratas de hacer es recabar datos de cada uno de estos touch points y juntarlos para, al juntar estos datos, crear una estrategia que puedas hacer para personalizar la experiencia de tu cliente, ¿no? Porque al final, como hemos platicado antes, el nombre del juego se llama la experiencia de tu cliente o poder personalizar esa experiencia. Entonces, ¿qué pasa cuando tratas de recabar datos de estos canales y tratas de juntarlos para hacer una sola estrategia? Que muchas veces este proceso de juntar los datos se vuelve, número uno, un proceso que puede llegar a ser muy manual, ¿no? Número dos, puedes estar desaprovechando ciertos datos que se quedan como lost in translation entre un sistema y otro, porque al final muchas veces cada canal tiene su sistema propio. Entonces se puede quedar data perdida entre cada uno de los canales. Y número tres, al ser un proceso tan manual, se puede volver poco escalable. Entonces, por eso me refiero a que la omnicanalidad se está quedando un poco corta. Porque si bien estás tratando de hacer una estrategia juntando información de distintos canales, como siguen siendo distintos canales, esa información se vuelve complicada de escalar, ¿no? Entonces, el término que quiero presentar el día de hoy es el de comercio unificado. Es decir, ir un poco más allá de la omnicanalidad. Es como el papá de la omnicanalidad, que es lo que decía un poco al principio, ¿no? Entonces, lo que buscamos con el comercio unificado es tener un solo sistema o una sola fuente de la verdad que me ayude a centralizar todos los datos de mis compradores, ¿no? Ese es al final. Entonces, ¿por qué existe esto? O sea, o por qué digamos que todavía no existe un comercio unificado tal cual en todas las empresas, que al final es lo que todos querríamos. Esto muchas veces se debe a que las empresas el día de hoy se enfrentan a una falta de funcionalidad, flexibilidad e innovación. Y esto es porque al final estamos atascados con tecnología heredada que conduce muchas veces a una mala experiencia de usuario. ¿Y a qué me refiero con esto? Si pensamos hoy en día, o sea, cómo ha sido como la historia del comercio al final, muchas veces las empresas hoy han tenido que parchar para poder cubrir las necesidades del cliente. ¿Por qué? Porque si se fijan, hasta hace unos años solamente se hablaba de un comercio o predominaba el comercio en tienda física, ¿no? Entonces los sistemas que existían en las empresas eran justo para cubrir los retos del pasado, los retos de ese comercio tradicional del que hablábamos hace un ratito, ¿no? Ese comercio en donde solamente había una tienda física y las empresas eran quienes tenían pues todo el poder de creación de experiencia de cliente. Entonces, esos eran los sistemas que existían, ¿no? Y esos muchas veces son los sistemas con los que seguimos trabajando en la mayoría de los comercios. Y cuando empiezan a salir nuevos canales o nuevos canales para vender, entonces las empresas tienen que buscar herramientas que les ayuden a cubrir las necesidades de estos nuevos canales. Y ojo, ¿no? Hoy hablamos mucho de web, hablamos mucho de app y hablamos mucho de tienda en línea, pero esos no son todos. O sea, así como platicaba Raúl en la llamada anterior, en el webinar anterior, cada vez van a surgir nuevos canales, ¿no? Entonces, es muy complicado ser future proof cuando existe un sistema distinto para cada canal. Y es muy complicado aprovechar toda la data que se genera de cada una de las compras cuando tus sistemas son distintos y no se hablan muchas veces entre sí. Entonces, cuando hablamos de sistemas desconectados, estos sistemas actúan como silos de datos. Y los datos que se recopilan de cada canal se vuelven muchas veces redundantes, número uno, y limitados. Y esto es así porque muchas veces los sistemas no se hablan entre sí, ¿no? Entonces, pues un poco hay que como traducir lo que habla un sistema y lo que habla el otro y después juntarlo. ¿Y qué pasa cuando pasa esto? Que número uno, este es el escenario más común en casi todas las empresas, ¿no? Porque seguimos en esa transición de pasar de omnicanalidad hacia comercio unificado. Entonces, esta es una realidad en casi todas las empresas, me atrevería a decir. ¿Y qué pasa cuando hay una falta de conversación entre los diferentes sistemas? Que las empresas muchas veces tienden a tomar decisiones
basadas en datos incompletos, ¿no? Porque al final hay mucha data que estás dejando en la mesa y hay mucha data que se está repitiendo incluso entre un canal y otro. Entonces, ¿qué pasa cuando las empresas toman decisiones a través de datos incompletos? Y eso dificulta su capacidad de brindar una experiencia la experiencia literalmente que sus consumidores esperan, ¿no? Que además ese es uno de los retos más grandes de ahora, que nosotros como consumidores no estamos pensando si las empresas tienen sistemas legados, sistemas nuevos, ¿no? O sea, para nosotros lo único que queremos como consumidores es una experiencia esperada de personalización y de fluidez. Entonces, ¿cuál es el reto que existe hoy en México? Es que existen una gran cantidad de datos valiosos y eso es datos, me refiero a, o sea, los datos que se generan en cada compra, en verdad, son una locura. O sea, puede ser desde el dispositivo que estoy usando, hasta la IP, desde donde me estoy conectando, hasta el tipo de productos que estoy comprando, ¿no? O sea, hay muchas maneras de entender cómo es mi personalidad, o sea, Elisa, mi personalidad. Me gusta comprar vestidos, a lo mejor las primaveras, porque seguramente, no sé, ¿no? O sea, hay muchos datos que estoy generando en cada compra. La frecuencia con la que estoy comprando, los canales en donde estoy comprando, o sea, a lo mejor Elisa se dan cuenta que durante Buen Fin sí compra en la tienda, pero fuera de Buen Fin normalmente compro en línea, entonces podríamos hacer un programa especial, un programa de lealtad especializado para Elisa durante Buen Fin, porque sabemos que todos los años compra durante esa época, ¿no? O sea, hay muchísimos datos. La cantidad de datos que se generan en cada compra es inmensa. Sin embargo, muchas veces estos datos están fragmentados. Entonces, ese es el reto, ¿no? O sea, si bien existen los datos, ¿cómo los junto y los utilizo para al final otra vez darle una gran experiencia a mi cliente? Que al final ese es el nombre del juego y seguramente todo lo que hablemos sobre omnicanalidad o comercio unificado siempre está dirigido al cliente en el centro. Entonces, para poder explicar un poco más cómo se ve esto dentro de la omnicanalidad, les voy a enseñar un gráfico que literalmente enseña cuál es la diferencia del comercio anterior, o sea, cómo se ve un sistema brick and mortar, cómo se vería un sistema omnicanal, y entonces cuál es la diferencia con un sistema de comercio unificado. Ahí les va. Entonces, brick and mortar. ¿Cómo funcionaba en el comercio tradicional? Tenías que pagar, había una terminal de pagos y la terminal se conectaba a un sistema, ¿no? La caja registradora, y no hay más complicación. ¿Cómo se vería un sistema omnicanal? Tienes, digamos, 3 canales, ¿no? Normalmente el app y la web se ven como si fuera un solo canal y por tu otro canal tienes a la tienda física, que es la terminal que ven ahí. Entonces, la tienda física es la terminal que se conecta al sistema de la terminal, ¿no? Al sistema de la tienda física, la caja registradora, por ejemplo. Y por otro lado tienes otro canal, ¿no? Estos dos. Tienes tu móvil, que es tu aplicación, y además tienes tu página web, y esos se conectan al sistema de e-commerce, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve un sistema omnicanal o una integración omnicanal? La terminal con el punto de venta, web y app con su sistema de e-commerce, y entonces puedes juntar los datos de ambos sistemas para poder tomar una decisión. Ahora, ¿cómo nos vamos más allá? O sea, ¿cómo se vería un comercio unificado? El comercio unificado se ve así. Entonces, tienes una sola plataforma, un solo sistema, en donde puedes tener todos tus canales unificados. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, Elisa, tengo mi tarjeta, como se ve en ese gráfico, y uso mi tarjeta en cualquiera de los canales, todo se concentra en una misma plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Que tú como comercio puedes ubicar cada transacción con esa tarjeta y linkearla a esa misma tarjeta, no importa el canal donde sea, porque al final tienes esa única fuente de la verdad de la que platicábamos antes en un solo sistema. ¿Ok? Entonces esto es valiosísimo porque parecería un tema muy sencillo, pero al unificar y concentrar toda la data en un solo lugar, te trae la posibilidad de hacer infinidad de cosas. O sea, desde la parte de reconciliación y backend, digamos, hacia consentir a tu cliente, ¿no? Que es de lo que se trata todo esto. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cuál es la respuesta al reto que platicábamos? Alinear
todas tus operaciones en una sola plataforma que te provea toda la data necesaria para tomar decisiones y te permita usar esa data para optimizar tu negocio de manera escalable, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería esto como en el mundo real, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En el mundo de pagos, si tú pudieras unificar todos los pagos que hace tu cliente en una sola plataforma, eso te permitiría reconocer a tus clientes en cada uno de tus canales, ¿no? Entonces, si yo, Elisa, compro alguna vez en tu tienda y después, no sé, un mes después compro en el app y en Navidad compro por la web y hago diferentes mix and match de canales, todo unificado en una plataforma, te permitiría vincular las transacciones realizadas con mi tarjeta, porque tú puedes ubicar que estoy usando la misma tarjeta en cada uno de los canales, para así ver cada compra y convertir cada compra en data que te ayuda a optimizar tus ventas, ¿no? Porque entonces cada compra está generando los datos de los que platicábamos hace rato. O sea, cada compra que yo hago está generando, si yo voy a la tienda, entonces tú ya sabes que con esa tarjeta la puedes linkear a una persona, llámale Lisa, que fue a la tienda de Santa Fe en noviembre y fue a tu tienda de Polanco 6 meses después y después te visitó en, no sé, Xochimilco y después en otro, ¿no? Y todo eso lo puedes juntar para crear un perfil de Lisa. Y eso lo puedes juntar con todas las compras que hizo Elisa en web, en app, etcétera. Y todo eso te va ayudando a crear un perfil que después puedes usar para conocer a tu cliente y personalizar las ventas, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería esto de conocimiento y personalización de las ventas hacia tu cliente? Tu comprador, otra vez, siempre en el centro de tu estrategia. Entonces, el chiste es cómo usas los datos para consentirlos, ¿no? Hace rato que estábamos platicando justo de como comercio unificado y todo esto. Si nos regresamos y tú piensas una experiencia de cómo es cuando vas un sábado al mercado, normalmente cuando vas a la frutería o a comprar queso, la persona que te está vendiendo, la señora que te está vendiendo, normalmente ya te ubica, ¿no? Y sabe que los sábados vas a ir a comprar 3 peras y 2 papayas y normalmente te regala una manzana por ahí, ¿no? Te consiente porque sabe quién eres y ya te tiene tu pedido listo. Entonces, lo que pensábamos es, ¿cómo se vería esta experiencia de ir al mercado y de sentirte con una venta tan personal, ¿no? O sea, cuando vas por queso y te regalan un cachito de queso al final, ¿no? ¿Cómo podrías replicar ese sentimiento de ir al mercado y de sentirte que ya sabes que la señora te conoce por tu nombre, te va a dar tu pedido de siempre y te va a dar un regalito porque sabe que eres cliente constante? ¿Cómo replicas esa experiencia en todos tus canales, ¿no? O sea, imagínate poder que esa experiencia del quesito que te regalan, también cuando compre en tu comercio a través de la app, puedas sentir esa misma personalización, esa misma cercanía y relación con la marca de que te están vendiendo a ti, ¿no? Y un poco también cómo usas esa cercanía para consentir a tus clientes, ¿no? Entonces, uno de los casos de usos yo creo que más comunes es con programas de lealtad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de programas de lealtad, imagínate que vas a ir a un hotel y siempre te mandan de chamba, perdón, siempre a un hotel, vas una vez al mes, o sea, siempre te quedas en el mismo. Imagínate que cuando llegas y cruzas la puerta del hotel, simplemente al cruzar ya saben que eres tú y te llega un push notification diciendo que tienes como un reward para entrar al spa. Y ni siquiera tuviste que hacer nada, ¿no? Porque además vas de trabajo, vas rápido, no quieres llegar al lobby y decir tu nombre y todo, porque lo haces una vez al mes. Ya saben que eres tú. O sea, y eso es a lo que nos referimos, es al cliente, en verdad no le importa si tus sistemas son legados, no le importa si tu sistema es omnicanal o no, ni siquiera sabe qué es omnicanalidad, ¿no? Lo que quiere es tener una experiencia fluida cada vez que visita tu marca. Entonces, imagínate que ni siquiera tienes que pasar al lobby y entonces ya te está mandando un push notification con un reward, ¿no? Este son el tipo de cosas, de programas de lealtad personalizadas que se pueden hacer porque ya tenemos tu data. O sea, una vez más, la data está concentrada, no es magia, es algo que ya es posible y ya se hace. Otra cosa que pensaba es, seguramente todos ustedes conocen las típicas tarjetitas de cuando vas a una cafetería o un restaurante y te regalan la típica tarjetita con tus cafés y entonces al sexto café te dan uno gratis, ¿no?
Entonces, yo soy malísima con esas tarjetitas porque son buenísimas, la verdad es que son muy buen programa de lealtad porque sí te hacen regresar, pero muchas veces las pierdes, ¿no? Bueno, a mí me pasa muchísimo que la metes a la cartera y entonces la siguiente vez que quieres ir por un café a tu cafetería favorita, ya ni la traes, entonces te acaba dando otra la señorita. Entonces, son maravillosos, son ideas maravillosas y la verdad son muy buenas, pero de repente como cliente se vuelve un poco inconveniente esto de tener que traer la tarjetita cargando y de que se te olvidó y etcétera. Entonces, imagínate poder crear el flujo con esa misma idea, porque además, si esta cafetería un día compras a través de su app, pues va a ser muy difícil que te cuente tu café, ¿no? Para el café gratis, porque dentro del app pues no está ligada a tu tarjetita física. Entonces, imagínense cuando pudiéramos tener este mismo concepto de la tarjetita física, pero sin que la tenga que cargar para que si la pierdo igual funcione. Eh, y que además también me cuente durante todos los canales, ¿no? Porque al final la idea aquí y la idea de comercio unificado es que ni siquiera tengamos que hablar de canales, o sea, que hacia el cliente no exista la diferencia entre un canal y otro, sino que se disuelva esa línea, que no exista diferencia. Entonces, imagínate esto, ¿no? Que esto, por cierto, también ya existe, o sea, que con tu tarjeta puedan ubicar que eres tú y que en ese mismo momento en donde estás pagando, en la terminal misma, te salga, oye, muchas gracias por haber comprado, ya estás un café más cerca de tener un café gratis. Y a lo mejor de estos 5 cafés que ya me tomé, 3 los compré a través del app. Pero como usé mi misma tarjeta, puede reconocer que soy yo. Entonces vuelves este camino, ¿no? O esta experiencia de cliente mucho más sutil y completamente personalizada. O sea, esto es un poco más cercano a esta experiencia del mercado en donde de verdad me están hablando a mí. O sea, al final como personas, nosotros como compradores, cuando nos acercamos a una marca, nuestra manera de relacionarnos con la marca es como si nos relacionáramos con otra persona, ¿no? Al final, tú puedes tener un amigo con el que vas a ir a echar vino a un lugar, y después, no sé, vas a tomar un café y después vas a un restaurante a comer y después vas al cine. Esos son los canales, ¿no? Pero al final, mi relación sigue siendo con mi amigo. Entonces, así es con una marca, o sea, nuestro cerebro psicológicamente, y el otro día escuchaba un podcast que justo hablaba de omnicanalidad y hablaba una psicóloga que se dedica a estudiar justamente esto y dice, nuestro cerebro psicológicamente no ubica la diferencia entre una marca y una persona. La relación que generamos con las marcas es la misma relación que generarías con una persona. Y es por eso que cuando hablamos de canales, hacia el cliente tendríamos que sentir la misma relación y la misma familiaridad, no importa en dónde estés comprando. Y esa es la importancia de tener una experiencia consistente a través de los canales. Y esto solamente te lo permite tener más información y usar esa información o todos los datos que te estoy dando en cada compra de manera que me consientas a mí como cliente, ¿no? Entonces, además de los programas de lealtad, también otra cosa importante para consentir a tu cliente es que les des la opción de pagar como ellos quieren, ¿no? Entonces, si me regreso a lo que platicábamos del hotel, el ejemplo este del hotel, cuando entras a un hotel y te dan rewards para el spa, lo mismo podría pasar, imagínense que se van de vacaciones y se van con su familia y bajan a la playa y como yo también somos olvidadizos, y no, así como la tarjetita del café, lo mismo pasa con tu cartera, ¿no? O sea, si estás de vacaciones, estás en un hotel, bajas a la alberca, no vas a cargar con tu cartera, honestamente. Entonces, ¿cómo le das una experiencia realmente pensando en tu huésped, en este caso? A lo mejor permítele pagar con su llave, ¿no? En este caso, y esto también, todos los ejemplos que les estoy poniendo son cosas que ya existen y ya se hacen, ¿no? A través de una plataforma de comercio unificado. Entonces, aquí como lo que están viendo es que trae una pulserita, que es la pulserita que le dieron en el hotel, y con esa está ligada a su tarjeta de crédito o al método de pago que esta persona quiere. Cuando le traen la terminal para pagar sus margaritas, lo único que tiene que hacer es poner su pulserita, ¿no? Y, por cierto, esta pulserita es exactamente la misma pulserita que usa para entrar, o sea, es la llave de su cuarto también. Entonces, a lo que voy aquí y el mensaje, y espero que esté quedando muy claro ese mensaje, es al final, todas estas cosas son pensando en cómo le haces la vida más fácil a tu cliente, cómo consientes a tu cliente, cómo haces que tu marca en verdad se vuelva frictionless, o sea, que ni siquiera sienta que existe todo esto que estamos platicando y que pasa como atrás de bambalinas,
no sea un tema para el cliente, ¿no? Que el cliente solo vaya y disfrute. Entonces, siguiendo en este ejemplo de la pulserita con la que puedes pagar, ahora imagínate que estos papás, que son los papás, y también viajaron con sus hijos al mismo hotel, y entonces quieren que también sus hijos tengan la posibilidad de comprar cosas, ¿no? Dentro de la vacación. Nada más que evidentemente, si el papá liga la pulserita de sus hijos a su tarjeta de crédito, pues bueno, un niño de 7 años o 5 años, pues probablemente va a comprar toda la juguetería si eso puede hacer, ¿no? Entonces, otro caso de uso sería, por ejemplo, decir que los niños también tengan esta capacidad de comprar, pero que lo puedan hacer con un límite, ¿no? Entonces, a lo mejor otra funcionalidad sería permitirles que puedan pagar con su misma pulserita, pero poniéndoles un límite de crédito. Entonces, esta es otra opción que se puede hacer también. Todo esto a través de comercio unificado, porque una vez más, toda la data está concentrada en un solo lugar. Deja que tus clientes paguen como ellos quieran, ¿no? Esta es otra opción. O sea, muchas veces, este es un restaurante, por ejemplo, pero esto puede aplicar para cualquier tipo de comercio, ¿no? Si un comprador le gusta ir con la persona que está vendiendo y preguntarle qué ensaladas tiene y lo que sea, pues a lo mejor esa es una manera de pagar y puede pagar en su terminal normal, pero a lo mejor hay otras personas que tienen prisa y que saben que van a comer rápido y se van. Entonces pon esa maquinita o dales esta opción de pagar a lo mejor mucho más sencillo y mucho más rápido. Hoy con el COVID, ¿no? Hemos visto que hay un trend bastante fuerte de pagar con códigos QR o con links de pago, justamente porque la gente no quiere tocar las cosas, ¿no? O sea, por todo esto del COVID, el último año, lo que hemos visto mucho es un trend fuerte hacia QRs y links de pago. Entonces, dale esa opción a tus clientes para que se sientan cómodos tomando la experiencia de tu marca y puedan pagar como ellos quieren, ¿no? Puedes hacerlo a través de un QR, a través de contactless, por ejemplo. También en México todavía no es una adopción tan fuerte, pero a nivel global estamos viendo una adopción de carteras digitales también. Entonces, pues esa es otra opción, ¿no? Tienes que abrir la posibilidad a tus clientes de pagar con los métodos de pago que para ellos les haga sentido. Entonces, puedes hacer Customer Journeys también, que combinan canales. Cuando hablo de Customer Journeys, nosotros antes, como que los Customer Journeys siempre eran muy flat, ¿no? Una persona, como platicábamos al principio, una persona va a la tienda, se forma, compra lo que hay en stock, lo paga y se va. Hoy en día, al tener distintos canales que se mezclan, los Customer Journeys se vuelven mucho más mix and match, ¿no? Entonces, una de las cosas que también es importante es que puedas disolver, otra vez hablamos de disolver la línea realmente entre canales y poder hacer un mix and match de Customer Journeys. Esto es, por ejemplo, compra en línea y regresa en tienda. Para el cliente no tiene que haber una diferenciación en su cabeza de qué es línea y qué es tienda, ¿no? O sea, al final, o qué es app y qué es tienda. Esto y también todos los canales que van a surgir en el futuro, ¿no? Estos son los que conocemos hoy y que existen hoy, pero seguramente también es importante como empresa, y esto también es importante cuando tienes comercio unificado y todo se basa en un sistema, te vuelves future proof, porque cuando existan nuevos canales, que como hablaba Raúl en la plática pasada con Meta, o sea, con todo lo que está pasando, van a existir nuevos canales. Cuando tienes una sola plataforma que concentra todo, es mucho más fácil adaptarte a los nuevos canales que vayan surgiendo en el futuro también. Entonces, todo esto es posible, y con esto quiero acabar, todo esto es posible porque existe una única fuente de la verdad que te ayuda a impulsar la eficiencia para tener una plataforma centralizada, para tener consistencia y precisión de datos en todos tus canales. Entonces los dejaría con este mensaje. Están listos ya para unificar todos sus canales. Muchas gracias.